Buenos días. Nuestro Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Juan para reflexionar juntos en la maravillosa realidad del Evangelio y de su autor, Jesús. Y quiero iniciar con una ilustración que nos va a ayudar a entender esto. Imagine que está caminando en una habitación totalmente oscura, completamente oscura, en tinieblas. No hay ventanas, no hay ninguna entrada de luz. Está completa y absolutamente a oscuras. Luego usted enciende una vela y la alza al nivel de su cabeza. Y una vez sus ojos se ajusten, entonces usted puede distinguir algo de la habitación. Ahora imagine con usted 5 personas más haciendo lo mismo. Luego 10, luego 20, luego 50. Y en algún punto de todo ese proceso, ¿qué es lo que ocurre? La luz saca completamente la oscuridad. Esta habitación en tinieblas, hermanos, es este oscuro mundo en el que vivimos. Nacer en este mundo es como adentrarse a esa habitación oscura. Pero cuando obedecemos el Evangelio, se enciende una luz que vence parte de esa oscuridad de este mundo. Y si usted comparte el Evangelio con otras personas y esas personas lo obedecen, ¿qué ocurre? Se encienden más luces y a su vez más y más tinieblas son vencidas. Esto es lo que hace el Evangelio. Cada vez que esto ocurre, que personas reciben y obedecen el Evangelio continuamente, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, pierde dominio, influencia y es debilitado. Esto es lo que hace el Evangelio en corazones humildes y buenos. Eso es justamente lo que leemos en las palabras del mismo Señor cuando le daba esa comisión a Pablo. Leamos Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice el Señor a Saulo que debía predicar el Evangelio, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan, noten, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este sermón lo he titulado De las tinieblas a la luz. Vamos a dividirlo en 2 partes. Justamente esa frase. Analicemos primero las tinieblas del pecado. ¿Qué es la tiniebla del pecado? En una sola frase, la tiniebla del pecado hace referencia simplemente a cuán oscuro es el pecado, cuán destructivo es el pecado, cuán apartado de la luz es el pecado, cuán aterrador y terrible es el pecado. Y la Escritura nos muestra el pecado de muchas maneras. Por ejemplo, nos muestra que el pecado es un depredador y tirano. Vayamos a Génesis 4, 7. Esta es una de las primeras ocasiones en las que Dios mismo se refiere al pecado. Y noten lo que dice sobre el pecado. Aquí mucho. Génesis 4, 7. Hablando con Caín, luego de haber entregado su ofrenda y haber mostrado un semblante decaído, Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado
está a la puerta. Noten esa frase. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Dios le dice a Caín una advertencia y a su vez una realidad. El pecado está a la puerta. La Nueva Biblia de las Américas traduce: el pecado yace a la puerta. Ese verbo está allí, que traduce como yace en la Nueva Biblia de las Américas, literalmente es agachándose. Así que podríamos leer: el pecado está agachándose a la puerta, en proximidad a ti, y te desea, Caín. Es lo que dice luego: con todo esto a ti será su deseo. Interesante de este verbo, hermanos, es que se utiliza y describe a un animal salvaje que está agachado muy cerca de su presa, acechándola para devorarla. Y eso es lo que vemos aquí: una bestia feroz a punto de saltar. El pecado es un depredador. Eso es lo que dice Dios aquí. También es un tirano, es un amo cruel, esclaviza a sus víctimas, a su yugo y servidumbre, como también a su estéril fruto y vergüenza. Noten lo que dice Jesús, Juan 8:34. Jesús dice aquí: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pecado es un depredador y tirano, pero también es un mal ineludible. Es un mal ineludible. Quiero decir esto, que es inevitable, no se puede evitar. Vayamos a Romanos capítulo 7. Fíjese la experiencia del apóstol Pablo. En Romanos 7, dice Pablo: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Nótese el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La experiencia de Pablo es la experiencia de todo ser humano. En simples palabras, nosotros venimos a este mundo puros, pero luego, puros, inocentes, pero luego pasamos ineludiblemente a esa parte de nuestra vida, a la conciencia del bien y el mal, y pecamos, en donde somos responsables de la ley de Dios y pecamos. Es ineludible, es inevitable este mal del pecado. Esto leemos también en Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, dice el escritor, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En esta congregación tenemos muchos hermosos bebés, inocentes, puros. Tenemos niños también. Y hablo por mi hijo también. Yo no quisiera que las tinieblas alcancen a mi hijo. No quisiera que alcanzara a ninguno de estos bebés. Pero eso es inevitable. Y luego, Santiago 1, 14 y 15 trae muerte y separación de Dios. La consecuencia inevitable también es la separación y comunión con Dios. Romanos 3, 10 y 11: no hay justo ni aun uno. Romanos 3, 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué trae eso? Romanos 6, 23: porque la paga del pecado es muerte. Es un mal ineludible.
y por lo tanto también es la causa de la oscuridad eterna. Tinieblas solo pueden producir tinieblas. Fíjense en esto. Las tinieblas del pecado produce la oscuridad eterna, o lleva a la oscuridad eterna. ¿Sabía usted que el castigo eterno, ese lugar llamado infierno, también se le llama de esa manera? Mateo 8:12, por ejemplo, en muchas de las historias, comparaciones, parábolas de Jesús, habla de esto. Mateo 8:12 dice que algunos serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13 dice que a algunos le dirán: atadle pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero fíjese esto en 2 de Pedro 2:17, en el contexto de los falsos profetas, falsos maestros. 2 de Pedro 2:17 dice Pedro: estos, los falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad, la más oscura oscuridad, es literalmente del original, está reservada para siempre. Judas 13, a veces aún más explícito. Judas 13, también hablando de falsos maestros, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero por supuesto que no solo a los falsos maestros y falsos profetas, sino a todo aquel que rechaza a Jesús. Pecado es la causa de la oscuridad eterna. Y al final esta es la obra del diablo, hermanos y amigos. Esta es la obra del diablo. La tiniebla del pecado es la obra del diablo. Satanás introdujo el pecado al mundo con el fin de destruirnos. Él es el padre del pecado. Juan 8:44, Jesús dice que él peca desde el principio. En Génesis 3:1-6, ¿qué leemos? Leemos cómo Satanás se encargó de introducir el pecado al mundo, tentando a Eva. ¿Saben cómo lo hizo? Sembró duda. Sembró duda con que Dios ha dicho eso. Luego, negando las consecuencias del pecado. No moriréis. No moriréis. Y luego, presentando el pecado como algo deseable y prometedor. Serás como Dios. Pero su fin fue amargo. El diablo es el tentador, Mateo 4:3. El que engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. Porque es mentiroso y padre de mentira también, Juan 8:44. Nótese esto: busca devorar como león. 1 de Pedro 5:8. Tiene eso en común con el pecado. Te esclaviza. Y cuando tiene éxito, trae ruina. Hermanos, vivimos en un mundo gobernado por las tinieblas. Y el hombre viviendo en ese mundo está sin esperanza. Sin embargo, pese a la densa oscuridad que cubre a todos, he aquí la más hermosa realidad. Acompáñame a Lucas 1:78 y 79 y veamos las palabras de Zacarías, padre de Juan el Bautista. En medio de esa densa oscuridad, en esa oscura oscuridad, valga la redundancia, he aquí la más hermosa realidad, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este es el Mesías, este es Jesús, esta es la salvadora luz que muestra el camino. Y aquí es donde vemos la esperanza
nuestra salvación. Veamos ahora la luz de Jesús. Sí, existe la tiniebla del pecado, pero aquí tenemos la solución. La luz de Jesús, que en primera instancia es nuestra segura salvación. Juan 1:5 dice, Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es nuestra segura salvación. Las tinieblas no pueden contra Él. Entonces Jesús es nuestra segura salvación. Por esa razón vemos Juan 8:12. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es nuestra segura salvación. Juan 12:46. Yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz de Jesús es nuestra segura salvación, pero también es la victoria sobre el diablo. Ya vimos antes que todo el que está detrás de todo esto es nuestro adversario, nuestro enemigo. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Dice el apóstol, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús destruyó con la muerte, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Con la cruz triunfó. Eso vino Jesús a hacer. Eso lo vemos en Hebreos 2:14 y 15, Colosenses 2:15. Hermanos, la luz de Jesús es nuestra segura salvación, es la victoria sobre el diablo, pero también es un llamado a la acción. También es un llamado a la acción. El hecho de que el pecado es terrible, es de temer y es extremadamente destructivo, no quiere decir que no tenga remedio, no quiere decir que no se pueda vencer. Muy claro debemos tener esto. El pecado se puede vencer. Y Dios mismo lo hizo desde el principio. Volvamos a Génesis 4:7. Noten lo que le dijo a Caín como advertencia. Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está agachándose a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y noten lo último. Y tú te enseñorearás de él. Dios le dice a Caín, el enemigo quiere destruirte. El pecado te desea y te está a punto de destruir. Pero tú puedes controlarlo. Tú puedes evitarlo. Este es Dios hablando, hermanos. Pero lamentablemente lo que pasa en el siguiente versículo. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. El peor predicador que existe es Dios. Es culpa de Dios. Dios reconoce la libertad del hombre. Y de eso aprendemos aquí. Dios habla, el hombre elige. Jesús también dice lo mismo. Juan 3:19. Lo vimos. Jesús dice, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aún así, sigue advirtiendo, sigue llamando a los hombres a venir a la luz. En otras palabras, Dios nos responsabiliza de nuestras acciones. Por eso leemos Juan 12:35.
Juan 12:35, noten el llamado de Jesús. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En cortas palabras, vengan a la luz. La luz de Jesús es nuestra segura salvación, es la victoria sobre el diablo, es un llamado a la acción y es también nuestra restauración. Pese a todo esto, Jesús ofrece gracia y perdón inmerecida para todos. Jesús ofrece gracia y perdón a sus hijos incluso cuando fallan. Pero sí, solo si estos van a Él con un corazón contrito y penitente, hay perdón seguro, y confiesan sus pecados. Primera de Juan 1:9, hablando a cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es, hermanos, una de las más maravillosas realidades que puede gozar un hijo de Dios. Hay muchos ejemplos en la Escritura, hermanos, de que el pecado entró incluso en la iglesia del Señor. Tenemos a Ananías y Zafira. Lo que hicieron ellos en secreto, pensaron que nunca saldría a la luz, pero Dios lo sacó a la luz y perecieron. Hechos capítulo 5. Incluso en 1 Corintios capítulo 5 surgió un pecado terrible, una fornicación que ni siquiera se escuchaba entre los gentiles. Y cuando esto ocurre, lamentablemente tiene un impacto público inevitable. La iglesia en Corinto, dice el texto, estaba envanecida. Estaban totalmente siendo partícipes del pecado oculto y estaban tolerándolo. Estaban contaminados de levadura. Pero Dios lo sacó a la luz y Pablo, el apóstol, llama a orden, a corregir y a ofrecer gracia, por supuesto, para el que había cometido ese mal. Y en este punto que hablamos es donde entra la restauración. Hay muchos ejemplos que podemos mencionar. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor 3 veces públicamente. Pero luego Pedro se humilló y el Señor lo perdonó y lo transformó en algo hermoso. Saulo persiguió a la iglesia, llevó a cristianos a la muerte. ¿Estamos entendiendo la magnitud de este pecado? Pero se humilló ante el Señor y el Señor lo perdonó y lo transformó en algo hermoso. Aquel fornicario de 1 Corintios 5, porque se humilló, el Señor lo perdonó y consoló y confirmó su amor a él por medio de la iglesia. Leamos 2 Corintios capítulo 2, por favor, versículos 5 al 11. Hablando de este mismo caso, en la segunda carta, 2 Corintios 2, 5 al 11, Pablo dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Esto trae el pecado en la iglesia, tristeza. Sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, es decir, el pecador, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.
Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y notemos el propósito en el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Señor, ante la contrición y arrepentimiento, hizo algo hermoso. Restauró no solo al pecador, sino también a la iglesia del Señor. De la misma manera debemos hacer nosotros. De la misma manera Dios espera que nosotros hagamos con aquellos que fallan, con aquellos que caen. Más cuando muestran, obviamente, contrición y arrepentimiento. Para concluir, está claro que las tinieblas del pecado nos quitan la vida, nos hacen sufrir sin medida y nos arruinan. Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús nos da vida, gozo y transforma en algo hermoso. Como iglesia debemos aprender esto y cultivar muy bien esta verdad, porque el diablo no descansa y nos quiere destruir. Por lo tanto, no nos debemos sorprender, como enseña Pedro, 1 Pedro capítulo 5, cuando el pecado entra en la iglesia del Señor. Lo que debemos hacer es inmediatamente vencerlo, ser verdaderamente guardas de nuestros hermanos, limpiarnos de toda levadura de pecado, y el Señor se encargará de todo lo demás. Se encargará de hacer algo hermoso. Así que, hermanos, elijamos la luz, elijamos a Jesús. Nunca bajemos la guardia y el Señor se encargará del resto. Amén. Porque no luchamos solos, Él está con nosotros. Y tengamos en nuestro corazón la instrucción divina de Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Amén. Oremos. Padre glorioso, Dios Todopoderoso, venimos a usted reconociendo, Padre, que somos pecadores, pero su luz lo cubre todo. Gracias, Padre, por su Hijo amado. Gracias por su amor. Gracias por su sacrificio. Sabemos, buen Dios, que el único camino es el que Jesús ha traído para nosotros, para la humanidad. Reconocemos, Padre, que el enemigo no descansa. Y sabemos, Padre, que es su voluntad que nos limpiemos de todo mal. Por eso le rogamos, buen Dios, y perdone nuestras faltas, que nos fortalezca, nos dé sabiduría para también sanear, limpiar su grey, porque sabemos que esta es su voluntad. También rogamos, buen Dios, que usted nos dé la fortaleza y entereza para lidiar con estas cosas, que también nos dé la entereza para perdonar, para restaurar
para amar, para que juntos sigamos creciendo, sigamos edificando para su honra y gloria. Esto lo rogamos, buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Amén.